Hola mis amigos. Sean bienvenidos nuevamente a un video para el canal. El 24 de noviembre de 1946 nacía en Vermont, Estados Unidos, uno de los asesinos en serie que más impacto tendría en la sociedad moderna americana, Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. Su especialidad: sodomizar y asesinar brutalmente a universitarias. Aquí empezamos su historia. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de Louisa Cowell, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí, Louisa conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. La infancia de Theodore, Ted Bundy, estuvo marcada por una gran mentira. Sus abuelos asumieron la identidad de auténticos progenitores para ocultar una maternidad inmoral ante la sociedad. Una protección moral paradójica, considerando los actos que se desarrollaban en el interior del falso hogar. Su abuelo era un hombre violento, aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal, actitudes que no escondía ante los ojos de su hijo/nieto. De adulto, Ted Bundy supo sobreponerse a su infancia, aparentemente, y llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad. Cursó psicología y derecho e incluso fue aspirante a gobernador del estado. También fue condecorado por la policía tras salvar a un niño de morir ahogado y realizó varias actividades comunitarias, entre otras bondades. Pese a sus logros y reconocimientos públicos, no se sentía integrado en la sociedad y acudió al sexo violento como vía de escape y, posteriormente, al asesinato y la sodomía. Su fijación serían las estudiantes universitarias de clase media con pelo largo, negro y liso, casualmente el mismo aspecto que el de la estudiante universitaria de la que se enamoró unos años atrás. El modus operandi era siempre el mismo. Actuaba en campus universitarios o cerca de supermercados a plena luz del día, seleccionaba a una joven al azar y le solicitaba ayuda para entrar en su coche al estar impedido de un brazo enyesado. Habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar donde sodomizarla con retorcidas vejaciones. Cumplido su cruento ritual, la asesinaba y realizaba prácticas necrofílicas. Con esta táctica secuestró, violó y asesinó de forma violenta a un gran número de estudiantes de varias universidades de los estados de Oregón, Utah, Colorado y Florida, y a varias niñas entre 1974 hasta 1978. El número de asesinatos es impreciso y aunque él confesó haber asesinado a 28 mujeres, solo se encontraron y constataron 14 cuerpos. La espiral de desenfreno de Bundy hizo mella en su figura como ciudadano y fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. Gracias a eso, la policía encontró en su coche material que le señalaría como el presunto asesino que llevaban tiempo buscando. Aunque Bundy fue arrestado y encarcelado a la espera de juicio, llegó a escaparse en 2 ocasiones de la cárcel para continuar con su carrera criminal. La compulsión, la urgencia por matar y la falta de temor por ser atrapado le impedían detenerse y agudizaban su sadismo. Lejos de mostrar un perfil de psicópata reactivo, que mata solo cuando se siente presionado mentalmente, Bundy era un adicto. Necesitaba su dosis de secuestro, abusos y muerte. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en el cuarto de la universitaria Honey Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Anne Alley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las 2 agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante el invierno y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo.
También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington cuando desapareció. El 7 de mayo de 1974 desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Valle, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que Valle nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, George Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janisot dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Samamis. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Samamis. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974 Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que le llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla allí. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado y abusó de la chica durante horas a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y abusar de ella durante 5 días. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Aime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y también luego abuso de ella. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El Volkswagen que solía utilizar Bundy para secuestrar a sus víctimas. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Daronch en el Fashion Place, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. Daronch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, Daronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre, Debbie Kane, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto escolar, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que, tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas.
La llave pertenecía a las esposas con las que, horas antes, se había presentado Carol Daronche en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. Tras su segunda fuga el 30 de diciembre de 1977 y un vago intento de pasar desapercibido cerca de Miami, la sed de sangre de Bundy volvió a desatarse. Su último objetivo, en enero de 1978, fueron las estudiantes que pernoctaban en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Bundy entró en el edificio de noche y, habitación por habitación, golpeó a las estudiantes con un leño de madera, destrozándoles el cráneo para vejar, morder y mutilar sus cadáveres. Esa misma noche, asaltó la casa de su penúltima víctima, Cheryl Thomas, con quien de nuevo repitió su ritual. Días más tarde aún le quedarían más fuerzas para ponerle la guinda a su carrera sangrienta con otra violación y asesinato desmedidos. Una niña de 12 años. El perfil psicopático de Theodore Bundy es un ejemplo perfecto de asesino en serie y cumple prácticamente todos los requisitos establecidos por los expertos en criminología. Infancia traumática, llena de mentiras, el abandono de su madre y abusos de su abuelo. Narcisismo, todo giraba en torno a él, procurándose todo tipo de lujos y bienestar. Megalomanía, llegando incluso al robo para conseguir ascender de estatus. Su carisma, el encanto personal, su don de gentes y la facilidad de palabra le hacían integrarse perfectamente en la sociedad, pese a sentirse fuera de ella. Atraía a sus víctimas con engaño, unas veces fingía estar desvalido y otras se disfrazaba de agente de la ley. Obtenía el placer sabiéndose dueño de la vida y la muerte, y sus crímenes tenían una alta carga necrofílica. La reincidencia y el sufrimiento que causaba son una muestra de incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Su fijación por un determinado tipo de víctima marcó todos sus crímenes. Su deseo continuo de asesinar, aún después de haber sido detenido y encarcelado, deja una prueba evidente de su enfermedad mental. Buscaba continuamente situaciones cada vez más arriesgadas sin tener en cuenta las evidencias que iba dejando por el camino y que más adelante le incriminarían. Ted Bundy sabía cómo manejarse ante la ley y utilizó toda su perspicacia y conocimiento legal para eludir y dilatar su condena. Llegó incluso a representarse a sí mismo en un proceso judicial que duró 5 años, desde su acusación en 1975 y hasta la sentencia. En 1980 fue condenado a la silla eléctrica gracias a la prueba concluyente del odontólogo forense, que identificó la morfología de su dentadura en una de las víctimas. Ted Bundy fue ejecutado 9 años más tarde, dejando tras de sí una lista de 28 víctimas y un pasado negro en la historia de América. Si le ha gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando alce video nuevamente. Hasta la próxima, mis amigos.